Bueno, pero esta gente, mira cómo está todo esto, dices. Bueno, pero esta gente, mira cómo está todo esto, dices. Joder, pero ¿de dónde sale esta gente? Es que esto fue una cosa que lo vivimos como una cosa normal nosotros. Y ahora cuando lo ves, dices, pero ¿qué hicimos en aquella época nosotros? Los recuerdos de aquella primera gabarra del 83 quedan ya muy lejanos, pero aún permanecen en la memoria de todos los aficionados rojiblancos. El 1 de mayo de 1983, el Athletic se proclamó campeón en Las Palmas. Lo que no se puede con palabras es describir lo que el pueblo es para el Atleti o el Atleti es para el pueblo. Es indescriptible. Este triunfo no solo nuestro, sino de todo el pueblo y de toda la afición que nos ha apoyado durante todo el año. No sé, el haber conseguido un título que el Atleti no conseguía hace 27 años y, en fin, eso lo dice todo, ¿no? 25 años más tarde todo ha cambiado, pero el espíritu de aquel equipo campeón tiene más vigencia que nunca. Adelante, campeones, el equipo del Atleti, vencedor tiene que ser, nadie puede tener nuestro avance arrollador. Este equipo consiguió en 1983 el séptimo título de liga de la historia del Athletic, un triunfo que se celebró por primera vez subiendo la ría en una gabarra. Todo aquello que ahora, 25 años más tarde, nos parece irrepetible, se fraguó en torno a un equipo que luchó con su filosofía contra el Barça de Maradona y Schuster y el Real Madrid de Juanito y Santillana. Teníamos un portero excepcional, teníamos una defensa insuperable, teníamos un mediocampo que hacía fútbol, que generaba muchas ocasiones de gol y que trabajaba una barbaridad, y teníamos una delantera que hacíamos muchos goles. Eso que es un gran equipo. Javi Clemente, que como jugador se tuvo que retirar prematuramente por una grave lesión en su pierna, inició una nueva etapa como entrenador en 1981. Jesús Mari Duñabeitia le abrió la puerta del primer equipo e insufló al cuadro rojiblanco una mentalidad ganadora. Éramos buenos. Él lo que hace es ordenar el corral, verdaderamente, y el decir cómo, la manera en la que teníamos que jugar para ganar los partidos. Marcó un poco cuál era el objetivo del equipo. La primera pretemporada suya, que era la primera en primera división, ya dijo aquello de que íbamos a ser campeones de liga, cosa que todos nos tomamos a bilbainada absoluta. Y luego pues el tiempo demostró que no, que era un objetivo que nosotros podíamos competir por él. Y yo creo que él supo mantener esa... Desde el punto de vista competitivo, la tensión competitiva la supo mantener a lo largo de toda la temporada, que visto ahora lo difícil que es eso. Un entrenador que nos inculcó una mentalidad ganadora y positiva, un hombre que era muy agresivo en aquella época, Javi, y que nos inculcó mentalidad de ir arriba. Aquella primavera del 83, los aficionados del Athletic vivieron muy pendientes de los resultados de su equipo y de su gran rival, el Real Madrid. Ganar el título de Liga 27 años después estaba al alcance de la mano, pero el respeto que entonces se le tenía al equipo merengue impedía lanzar las campanas al vuelo. No éramos mucho de algarabía, de decir o no decir, íbamos partido a partido y, hombre, cuando ya faltaban 4 o 5 partidos, todos estábamos ya, sin decirlo, muy nerviosos para ser campeones. De ahí viene el que faltando 3 o 4 partidos ya pensábamos como en el caso de ganar qué espectáculo íbamos a hacer, qué es lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer los viajes. O sea, ya estábamos preparando. Eso quiere decir que hombre, que le quitamos al caramelo el papel. Otra cosa es que nos comiéramos el caramelo, pero ir quitando el papel íbamos quitando. Aquel duelo resultó espectacular. Un mano a mano que desembocó en una última jornada de infarto. El Athletic jugaba en el Estadio Insular de Las Palmas, el Real Madrid en el Luis Casanova. Al equipo madridista, favorito en todas las quinielas, le bastaba un empate ante el Valencia, que necesitaba el triunfo para mantener la categoría. Aquel equipo lo entrenaba Koldo Aguirre. Me llamaba más gente de aquí de Bilbao que la gente de Valencia. Se preocupaba más la gente de aquí que la gente de Valencia. Fue una semana muy
Hombre, muy complicada porque nosotros, como tú bien has dicho, teníamos que ganar. Con un empate no nos valía y al Madrid sí le valía con un empate. Y fue la semana pues de mucho nervio, de mucha preocupación y de mucha ilusión por dos cosas, porque yo me jugaba dos cosas. Una, que quedase campeón mi equipo, que siempre ha sido y será el Atleti, y la otra, salvar al equipo que en aquel momento me pagaba y del cual era profesional yo. Eso además lo veíamos nosotros, digamos, por la expectación que creábamos. Toda la expectación estaba en Valencia. Todos los medios de comunicación nacionales, los de Madrid principalmente, en Barcelona, todos estaban en Valencia. Allí había algunos plumillas que eran los de segunda fila, pero realmente nadie se esperaba que nosotros hubiésemos ganado allí y nadie se esperaba que el Real Madrid perdió 1-0 en Valencia. Eso fue una cosa... Había una leyenda que decía que el Real Madrid no fallaba en los momentos importantes. 2 años antes, pues con la Real había pasado que había fallado en los momentos importantes, bueno, o que la Real acertó, pero que en esos momentos, en ese último momento, pues al Real Madrid se le habían ido 2 ligas, parecía difícil que se le fuese una tercera, jugando a más dependiendo de su resultado y jugando en un campo de un equipo que estaba muy mal y que tenía muchas posibilidades para descender. El Athletic, en su historia, había vivido ya muchos títulos, muchas celebraciones, pero la directiva, presidida por Pedro Aurteneche, preparó un recibimiento diferente a los campeones. Hombre, después de haber estado en varias ocasiones en la explanada del Ayuntamiento viendo la llegada del Athletic, pues yo pensaba que para la forzada que teníamos en Bilbao y en Vizcaya y en Euskadi con el Athletic, aquello era poco, era una plataforma muy pequeña. Y ligándolo con la idea de que por el río Nervión bajaba una gabarra, en este caso fue subir, pero bueno, es que las gabarras para que bajen tienen que subir primero, porque se hacen abajo, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió el que podía ser una gabarra. Entonces estuvimos 1 hora y media o 2 horas discutiendo los pros y los contras, que tenía muchas contras, porque era una cosa muy novedosa. La margen izquierda estaba muy deteriorada por la industria poco floreciente de aquella época. El 1 de mayo de 1983, un buen puñado de seguidores rojiblancos se encontraba en Las Palmas. El resto, la mayoría, siguió las incidencias de aquella larga tarde de fútbol a través del transistor. Las primeras noticias, muy malas por cierto, llegaron desde el Estadio Insular. De Andrés batía a un desesperado Andoni Zubizarreta. Para relajar el ambiente y tal, como diría Miguel, eso, para quitarle un poco de presión al tema y para solo tener una opción, o sea, ya con 1-0 solo teníamos la opción de atacar y ganar o ganar, con lo cual no había más discusión, ¿no? Bueno, pero si le preguntas a Miguel, lo que te dice Miguel dice que nos vino bien. Dice, porque entonces nos centramos, porque habíamos salido un poco descentrados. Dice, os hice que os entraría la gana y tal. Digo, joder, o sea que... Miguel siempre sabe darle la vuelta a las cosas. Lo tenía estudiado. Que fue importante meter el gol, porque lo mismo nosotros que Las Palmas estábamos en nuestros campos, ¿no? Estábamos contemporizando, sin atacar ninguno de los dos. Entonces, al meter ya el gol, pues bueno, ya nos fuimos hacia adelante y en el descanso ya nos fuimos con 2-1. La reacción de los leones fue inmediata. Manu Sarabia empató el partido y unos minutos después cantaron gol en Valencia, gol de Tendillo, gol del Valencia. El gol de Tendillo me acuerdo perfectamente porque es una jugada que desde que llegué la estábamos ensayando. Desde que llegué a Valencia la estábamos ensayando y no nos había salido bien nunca, hasta ese día. Y ese día, por suerte, nos salió bien. O sea, era un córner que llevaba al primer palo Arias, la prolongaba hacia el segundo palo y en el segundo palo estaba Tendillo y Tendillo lo metió de cabeza. Fue un gol precioso. Bueno, precioso, pues fue, fíjate, te puedes imaginar cómo fue el gol del triunfo, pues más precioso todavía. Aquel gol, celebrado por todo lo alto en el Luis Casanova, coincidió con el marcado por Dani antes del descanso. El Athletic necesitaba ganar al equipo canario, que apuraba sus opciones para mantenerse en primera división. El Real Madrid apretaba, pero los goles se cantaban en el Insular. La exhibición del Athletic era la exhibición del campeón. A partir del 1-3 nosotros ya estábamos aparte que nosotros el partido lo teníamos muy controlado, éramos muy superiores, Las Palmas estaban fundidos. Estábamos más pendientes. Entonces nosotros del banquillo hicimos 5, pero podíamos haber hecho 8 o 10 si hubiéramos necesitado.
Pero es verdad que a partir del 1-3, cuando nosotros el partido lo tenemos encarrilado, ya en el terreno de juego, pues no tanto, pero sobre todo la gente que estaba en el banquillo, a mí cuando me sustituyeron, estábamos mucho más pendientes de lo que nos decían, de qué pasaba. Stanis Argote anotó el cuarto gol con su pierna derecha. Ismael Urtubi, con un potente zurdazo, redondeó una goleada histórica. Los jugadores del Athletic se abrazaban, pero aquel desfase de 3 minutos entre la finalización de uno y otro partido resultó angustioso. Aquí acaba el partido, todos a la radio, en el banquillo de Javi Clemente hay una radio escondida, todos los jugadores salen los del banquillo, hay que esperar, no ha acabado el partido todavía del Valencia, no ha acabado el partido del Valencia. Un remate de Carlos Santillana, al lateral de la red, en el último suspiro del encuentro, puso a prueba los corazones rojiblancos. Todavía 1 o 2 minutos quedaba cuando acabó el nuestro. El nuestro acaba antes que el del Madrid. Y todavía hay un momento de... Sí que hay una jugada confusa, que si dan el palo, que si cantaban gol, la prensa cantó gol. En el lateral de la red debe pegar. Sí. Hay un remate de Santillana esos 2 últimos minutos que pega en el lateral de la red, se mueve la red y parece que el balón ha entrado. Yo no recuerdo momentos de más tensión, de más... O sea, era una locura, aquello. Tú date cuenta qué noticia es la que te pueden dar en 3 minutos, de pasar del todo a perro. En el banquillo estaba alguien, pero yo recuerdo que la gente que estaba por encima del banquillo, que veías que eran del Atleti y tal, que estaban dando... ¡Oh, Iván! ¿Y qué dirá la verdad? No dirá la verdad, o sea, hasta que ya empezaron a pegar ya los saltos y los gritos de que había finalizado el partido, joder, fue... No importa, Athletic campeón. El Athletic es campeón en Las Palmas. 36 años, que empieza a dar la vuelta de honor al insular, y la gente, el público de Las Palmas y los 2.000 aficionados rojiblancos que aplauden incansablemente, y la emoción y los fotógrafos y los micrófonos en torno a Javier Clemente. Muchos te han llamado chulo. ¿Qué les puedes contestar ahora mismo? Bueno, pues que yo sigo siendo el mismo y que ahí está, el esfuerzo ha sido de los jugadores y somos campeones. Hay que felicitar al Madrid, pero creo que hemos merecido ser campeones. Me imagino que es muy difícil pensar y coordinar ideas ahora mismo, pero ¿en quién estás pensando ahora mismo? No sé, muchas cosas. Un gran capitán que está viviendo su momento más importante desde que juega al fútbol. Sí, es la emoción más grande que Has mirado mucho al banquillo durante todo el partido. Sí, porque había confusión. A última hora había confusión si iba a empate a 1 o 1-0. Pero campeón, ¿qué sientes ahora? Bueno, una alegría que no puedo. Ahora en estos momentos no puedo. Lloras de emoción, por supuesto, sí, pero sí, ¿ha sido una tensión nerviosa grande la que habéis tenido? Sí, la verdad es que nosotros teníamos el partido resuelto y estábamos pendientes del partido de Valencia y solo pensábamos ahí, como no teníamos unas noticias directas, ha sido terrible. ¿Cómo ha sido posible pensar en Valencia y marcar 5 goles en Las Palmas? Bueno, porque hemos pensado en Valencia después de tener el partido resuelto aquí. Aquí hemos trabajado para ganar el partido y nos hemos olvidado de Valencia. Solo nos hemos acordado de allí cuando verdaderamente teníamos el partido resuelto aquí. ¿Cómo lo vas a celebrar tú, íntimamente, como Manolo Sarabia? No lo sé, porque esto es lo más grande que nos puede ocurrir. No puede ser. ¿Qué sentiste en el instante en que marcabas un gol a Zubizarreta? Bueno, pues al ser el principio pues una gran decepción, pero yo confiaba en los compañeros y en mí mismo y sabía que íbamos a reaccionar. Yo creo que igual nos ha venido bien y todo el gol ese. ¿En qué momento viste ganado el partido del Estadio Insular? Bueno, ya con el 3-1 ya pensé que íbamos a ganar el partido. ¿Y en qué instante has visto ganada la Liga? Pues al final del partido, porque ha sido hasta el último segundo. El mérito que tiene el Athletic Bilbao ahora, el haberle ganado al Madrid y al Barcelona, en las circunstancias que estamos, eso es extraordinario. Yo tengo la sensación de que cuando es el final del partido no sé cómo celebrar algo como eso, o sea, no tengo conciencia de decir qué se hace, ¿no? O sea, somos campeones, bueno, sí, y eso, y ahora qué, o sea, sí, te abrazas, tal, pero
no sé, no sabes cómo exteriorizar todo eso. A muchos hermanos yo, pues, muy jóvenes, gente solamente como Dani, con una trayectoria muy larga, una vivencia futbolística muy larga, incluso pueden ser hasta más conscientes de lo que en ese momento habíamos conseguido, ¿no? Pero nosotros que éramos muchos, llevamos nada, 1 año, 2 años en primera división, muchos, no nada 1 ni 2, pues claro, hay una parte ahí que no sabes ni cómo expresarla, ¿no? Y tampoco solemos ser, desde el punto de vista expresivo, los más hábiles desde ese punto de vista, ¿no? Cuando ya explotamos todos, pues, ¿qué explotas? Llorando toda la gente allí, porque es una explosión de júbilo. Luego te vas enterando en Bilbao, todas las calles que están llenas, te están dando por televisión, te están hablando, viendo vídeos y demás. Era tremendo. Estábamos viendo el estudio estadio que había en aquellos momentos y estábamos viendo el partido del Real Madrid y cada remate... Sí, ya éramos campeones. Sí. Pero estábamos viendo el resumen y los remates que hacía el Real Madrid, Santillana y tal, que hicieron un remate a lo del poste y tal, estábamos con la tensión de que no meta... O sea, nosotros estábamos cenando y alguien dijo, empieza el estudio estadio. Y nos fuimos todos a ver el estudio estadio. Sí. Y que empezaron el resumen del Madrid y Santillana al palo y todo el mundo, uy... Y un tiro por detrás, por el lateral de la red, y yo me levanté y dije, estaros tranquilos que ya no meten, Pensábamos, o sea, todavía estábamos con esa cosa de decir, oye, a ver si... Todo aquello merecía un gran acto de bienvenida, una fiesta que no hizo más que empezar en Las Palmas y Madrid. El Athletic había conseguido su 7ª liga, pero esta celebración iba a ser histórica. En aquel momento nos hubiéramos querido trasladar a Bilbao, pero desgraciadamente tenemos que estar un día más porque todos los festejos de recibimiento y tal estaban puestos para un día después. Los campeones tuvieron su primer contacto con la afición 2 días más tarde de conseguir el título. El aterrizaje en el aeropuerto de Sondica fue la primera gran sorpresa para el equipo. Sí sabíamos que habíamos ganado la Liga, pero no éramos conscientes de lo que nos habían dicho, nos contaban que sí, que en Bilbao, que había mucho movimiento, los periodistas nos decían que había habido... Incluso ese mismo lapso de tiempo que hoy en día nos parece, en aquel momento nos pareció normal, hoy en día sería impensable, como un equipo que ha sido campeón de Liga no puede volver la misma noche. Bueno, yo creo que nos dio a todos tiempo un poco también de digerir esa situación, y la llegada a Sondica sí, fue ver toda la terminal, la pista, la gente, o sea, fue esa sensación de decir, bueno, ¿qué ha pasado? O sea, pues, ¿y estos a quién vienen a ver, no? A nosotros, ¿no? Nosotros solo habíamos visto, no sé, los grandes grupos de música y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esos desbordes de pasión, ¿no? De gente. La verdad es que fue inesperado porque llega el avión a Sondica, entonces al aeropuerto de Sondica, y ya lo vamos mirando por las ventanillas y vemos una tromba de gente que se está acercando al avión, que por cierto todavía no había parado, estaba todavía andando, y cuando bajamos por las escalerillas es que casi no se veía el asfalto. Estaba completamente lleno de gente todo y fuimos hasta la terminal pues en volandas. Es que no podíamos bajarnos del avión. O sea, era tremendo. La verdad es que eso es un recuerdo imborrable. Eso no lo puede nadie vivir. Las sensaciones que hemos tenido, yo desde luego a mí cualquier cosa que me pueda pasar en la vida no podrá ser nunca igual. Eso es imborrable. Si la llegada al aeropuerto sorprendió a los campeones, lo que sucedió unas horas después rebasó todas las previsiones. En el marítimo de Labra de las Arenas, una cantidad ingente de aficionados esperaba cerca de la ya mítica Gabarra la llegada de los protagonistas de aquella histórica hazaña. No sabía lo que significaba la Gabarra, digamos que era algo mítico casi, algo que realmente ahora sigue siendo mítico, porque hablas ahora con los jugadores del Athletic y la Gabarra y no sé a lo que les puede sonar, ¿no? Desde luego lo habrán visto por televisión, en reportajes, ¿no? Y para nosotros era algo nuevo, no sabíamos lo que era, no sabíamos toda la trascendencia que tenía. Goicoechea, ¿qué se siente con un recibimiento así después de haber ganado una liga? Bueno, pues qué te va a decir, no sé, se siente una gran emoción, pero vamos, no es eso tampoco, sino que es muchísimo más. Es no sé, el haber conseguido un título que el Athletic no conseguía hace 27 años y, en fin, eso lo dice todo, ¿no?
Yo no tenía referencia de lo que podía ser, de lo que luego fue. ¿Cómo se siente uno después de haber ganado la Liga? Bueno, fabuloso, ya estás oyéndolos ahora mismo. Para nosotros es emocionante y no se puede decir con palabras lo que sentimos todos. Creo que este triunfo no es solo nuestro, sino de todo el pueblo y de toda la afición que nos ha apoyado durante todo el año. Yo tenía una idea de lo que podía ser, pero claro, es siempre una dimensión muy pequeña de magnitud. Esto es una magnitud impresionante y me imagino que cuando lleguemos a Bilbao pues va a ser el no va más. ¿Y el entrenador del Atleti a quién ofrece este triunfo del Atleti en la Liga? Bueno, lo he dicho varias veces ya, yo no puedo ofrecer el título a nadie porque el título no es mío. El título es del equipo, pero si fuese mío yo lo ofrecería a todos estos que no solo nos han venido a saludar, sino que han aguantado y han tenido fe en el equipo. Espero zenuen, omenaldiaren hasiera olako izango zenik? Bueno, gentia goza, bai, baina enbeste eta ezagik gaztiak, zarrak eta danak, esan ustedes. Yo creo que nos sostuvo la emoción. La emoción era lo que nos mantuvo en todo momento, el que pudiésemos vivir con esa intensidad, lo que la gente nos transmitía, lo que nos mandaba. Yo creo que si hubiese sido por nosotros, desde el Marítimo nos hubiésemos ido a echar la siesta porque el agotamiento mental, psicológico, físico de las celebraciones y tal era tan grande que no hubiésemos... Pero el momento ese en que ya llegar, vamos a montarnos en la gabarra, la cantidad de gente que había, todo ese ambiente que había era euforia en estado puro, era la efervescencia del champán, pero a mil revoluciones. Entonces eso evidentemente te da mucho más subidón. Aunque pocos se percataron del hecho por la algarabía del momento, después se supo que Agustín Guisasola cayó al agua cuando se disponía a subir a la gabarra. Un accidente que se quedó en anécdota, pero que pudo tener fatales consecuencias. Íbamos todos en fila. Entonces había un metro así de separación entre la gabarra y el muelle. Alguien me llamó por detrás, me di la vuelta, el que iba delante mío saltó, yo no lo vi y me fui derechito al agua. Yo siempre dije que podía haberse acabado el recibimiento del Atleti porque cayó en una situación que la marea estaba medio baja y había unos maderos rotos en el agua, en el muelle, unos maderos rotos, y entre dos maderos cayó justo y no sé. O sea, cayó recto y subió recto. O sea, nada que se hubiese caído un poco lateral, cualquier cosa. Se atraviesa con un esto y hubiésemos roto todo lo que, fíjate tú, la desgracia que hubiese sido. Y luego, bueno, pues luego es la anécdota. Entonces, él para cubrirse, porque estaba empapado, se puso una bandera del Atleti encima, le dejó chato fue al ayuntamiento, a la diputación, a todos los sitios, fue con la bandera encima, y luego cuando se quitó la bandera tenía el rojo y blanco desteñido. La gabarra, de nombre Athletic, inició su camino en las arenas. Le acompañaron durante todo el recorrido numerosas embarcaciones, traineras y, por supuesto, cientos de miles de aficionados en ambas márgenes de la ría. Era la más grande expresión de amor a los colores. Había auténtica necesidad de celebrar un triunfo en un difícil momento social y político. Cuando íbamos en la gabarra por la ría y mirabas a un lado, mirabas a otro, mirabas hacia al horizonte, por todos los sitios veías gente, la gente aplaudiendo, efectivamente pasas por Altos Hornos. Las grúas, arriba estaba todo el mundo, era tremendo. Y yo en ese momento, la sensación que tenía no era de ser un protagonista directo. Seguramente éramos uno más de era una obra que celebramos entre todos, que toda la gente que estaba en aquel recibimiento estábamos en lo mismo, estábamos celebrando el título de Liga del Atleti, pero en ese concepto de que el Atleti somos todos los que juegan seguramente por representación de los que lo siguen, y en ese momento estamos en esa situación de disfrutarlo todo, de celebrarlos todos conjuntamente y de que los que materialmente lo hemos conseguido, hemos jugado para lograrlo, pues estamos ahí para compartir esa misma alegría con todos los demás que están allí. Sí, estoy plenamente convencido de que seguramente esa es una de las grandezas que tiene el Atleti, es esa. La gente estaba en la calle, estaba rojiblanca, estaba todo Vizcaya entero era del Atleti, y eso es algo que todavía esa gente lo recuerda y lo recuerda con muchísimo cariño. Yo creo que lo más grande fue todo lo que hubo a los márgenes de la ría.
que fue impresionante desde la salida en las Arenas hasta la llegada a Bilbao, es que no se veía un hueco. Era algo impresionante, algo que es muy difícil de repetir. Pero era como una marea, como si todo fuese gente. O sea, era, no sé, yo creo que no quedó nadie en ningún sitio, en ningún pueblo, porque debía estar todo, no sé si Vizcaya, Euskadi, pero eran las sensaciones de estar continuamente acompañados con gente que lo que te hacía era enviar sus vibraciones. Supongo que eso también nos ayuda en algún momento a ganar esa liga, ¿no? Me imagino que todo ese... También hay que recordar que era un momento muy difícil social, habían pasado muchas cosas pues muy complejas en Bilbao, un momento de una transformación industrial durísima, y seguramente una explosión de alegría de ese tipo también tuvo esa dimensión tan grande en una ciudad en la que en aquel momento las noticias positivas precisamente no eran muchas. Era tremendo las dos márgenes, era impresionante. Y la gente, qué calor y qué... Fue una cosa impresionante. La verdad, te sorprende la cantidad de cosas que había dentro de la ría, y ahora cuando ves te da la sensación de que no cabe tanto, ¿no? Y luego lo de la gente, o sea, hay gente en capas, ¿no? Como si fuese no gente solo al lado de la ría, sino gente por todas partes. Desde las Arenas hasta Bilbao no había un solo tramo sin aficionados. Hasta los trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya hicieron acto de presencia en la margen izquierda de la ría. Todos los monos azules, o sea, toda esa franja azul que había... Esto es Rontegui, ¿no? Yo creo que con todo el... Además Rontegui era una visión nueva, ¿no? Esta es una foto de una imagen nueva totalmente. Me impresiona porque... Es eso lo que decía antes, que no hay gente en un sitio, sino hay gente en todos los sitios, ¿no? Todos los sitios que pudiese haber gente, donde se pudiese acumular, donde se pudiesen subir, donde pudiese... Me asombra porque el disfrute también de la gente, en realidad los que ocuparon esos sitios, claro, tienes que pelearte con un mogollón y tampoco nos veían pasar, no sé, ¿cuánto? 5 minutos. Mira, las monjas. Yo creo que ya cuando entramos en Bilbao, todo ese proceso de toda la ría para arriba, con toda la gente y tal, claro, la entrada en Bilbao fue como una explosión, o sea, todo eso era pues más a lo grande, ¿no? La llegada de la Gabarra a Bilbao resultó espectacular. Fue el punto culminante de esta travesía. El paso bajo los puentes de Deusto, Ayuntamiento y La Merced para llegar a las inmediaciones de San Antón. Esas imágenes y dices tú, hostia, macho, casi 1 millón de personas, nosotros 11 o 20 tíos de barrio, que éramos de San Adrián, del otro de Baracaldo, del otro de Sestao, 20 de barrio, hemos movido a 1 millón de personas. O sea, ahora te das cuenta de que hicimos algo grande. No das crédito, porque no sabes, si Bilbao tiene 600.000 habitantes, en aquella época no se tenía 400.000 o 300.000, Vizcaya entera tenía 1 millón de personas, y pues sería más de se calculó 1 millón de personas, y de cambio de Madrid, ¿o qué? Porque al final es que fue todo el trayecto lleno de gente, el ayuntamiento estaba a explotar, y muchas veces en aquel momento no te das cuenta de lo que has hecho. Finalizado el trayecto en Gabarra, el Athletic subió a la Basílica de Begoña para dedicar el título a la Amatxu. Lejos de las celebraciones con sabor a marketing que se estilan hoy en día, el equipo hizo el recorrido en camión y en contacto directo con la afición. Esta afición celebraba una liga por primera vez en 27 años. El anterior título de la regularidad se consiguió en 1956. 27 años que bien merecieron esta exultante manifestación de alegría. Los periódicos de la época reflejan en sus titulares la pasión rojiblanca. La última etapa de la celebración fue la presencia del equipo chapeldún en el ayuntamiento. Todos los jugadores, uno por uno, saludando con la copa ante la petición de los miles de aficionados que se congregaron allí.
La celebración del título de Liga de esta temporada representa la comunión que existe en el Athletic entre afición y equipo. Una conexión transmitida de generación en generación, gracias a la cual el club rojiblanco ha llegado donde ha llegado en sus 110 años de historia. Un club diferente por su filosofía y a partir de ese año también por su especialísimo modo de festejar los triunfos, por la gabarra. El recuerdo de aquel evento sigue vivo en muchos aficionados. Sin embargo, el paso del tiempo es inexorable y ya ha crecido más de una generación sin triunfos en el Athletic. Muchos jugadores de Lezama no conocen a su equipo campeón. Tiene que ser un estímulo para ellos. Tiene que ser un estímulo, tienen que darse cuenta de que, pues es verdad lo que dice Dani, quizás de vez en cuando ponerles unas imágenes de cómo se celebró aquello, para que, no sé, pueda ser un estímulo mayor. Y es que es en los momentos más duros, como los que ha vivido el Athletic en los últimos años, en los que más hay que buscar las raíces del club, de su filosofía, de un Athletic campeón. Hubo un tiempo